¿Por qué Vinicio Castillo Semán es un aliado tan difícil de tener al lado? Pues acá hacemos uso de la lógica política para responder a esa pregunta. José La Luz una vez más causa polémica con un tuit en el cual niega rotundamente la veracidad de que Luis Abinader contrajo el patógeno, y acá pues analizamos la repercusión o la consecuencia política de ese desatino de José La Luz. Vinicio Castillo Semán ha dicho explícitamente que en el caso de que Gonzalo Castillo clasifique a una segunda vuelta electoral, pues entonces el PLD perdería las elecciones. Si esa declaración afecta a los intereses de Leonel y de Luis Abinader, afecta a los de Luis porque la narrativa, el relato del PRM es que este partido se va, gana en la primera vuelta, y en el momento que una persona presumiblemente allegada al entorno, porque recordemos que la familia Castillo fue la que propició o sirvió de fuente para la supuesta alianza entre el PRM y Leonel Fernández, pero también hay, digamos, un asunto familiar también que entrelaza a Luis Abinader y a la familia Castillo. Pero bien, en el momento que este señor dibuja un escenario de una segunda vuelta, lo hace posible e introduce entonces el elemento de la duda, es decir, qué tan cierto es que el PRM puede o no ganar en una primera vuelta. Pero en el caso específico de Leonel Fernández, se da de que cuando este último se siente a negociar con Luis Abinader en una segunda vuelta, a la hora de la verdad, la repartición del botín del Estado, a Leonel como tal lo que le convenía en función de cuotas de poder era que Luis se sentase frente a él, asumiendo de que no lo tenía seguro, para obligar a que entonces Luis le ofreciera más. Pero también hay un elemento que ni el mismo Luis, ni Leonel Fernández y el mismo, digamos, Vinicio Castillo, y ahí usted puede meter a Gonzalo y al mismo Danilo Medina, están tomando en cuenta, señores. Hay una pregunta que yo quiero que usted me responda. ¿De dónde vienen las bases de la Fuerza del Pueblo? Son PLDistas, ¿no? Entonces, en una segunda vuelta hay que pensar lo siguiente. Esas bases que están en la Fuerza del Pueblo, que son PLDistas, van a confiar, digamos, a ciegas enteramente en el hecho de que Luis Abinader y el PRM le prometa o le cumpla más bien una cuota de empleos en el Estado, porque vamos a llamar las cosas como son. Todo el que está siguiendo a Leonel Fernández, todo el que está siguiendo a Gonzalo y a Luis Abinader, lo hace por la promesa, la esperanza de tener parte del botín del Estado. A eso se ha reducido la política en República Dominicana. Entonces, ante esa realidad hay que preguntarse, esas bases del PLD que están con Leonel Fernández, ¿en quién confiarían más? ¿En un PLD en el poder o en una promesa que le vaya a cumplir el PRM? Aquí hay un asunto de empatía. Yo no estoy diciendo que esas bases van a, digamos, se van a sumar de manera digamos, totalmente segura al PLD, sino que hay un dilema de las bases, y ese dilema a quien le compete resolverlo es precisamente a esas bases, y que los candidatos todos están cometiendo un gran error al pensar que las bases van a actuar de manera directa en función de lo que ellos digan. Es el mismo dilema que tiene Danilo Medina, porque pensemos, por ejemplo, que quien quede en segundo lugar sea la Fuerza del Pueblo, en primero el PRM, y que Danilo Medina mande a sus bases a votar por el PRM. ¿Lo harán estas? Claro que no, señores. Entonces, un dilema similar tiene Leonel Fernández con sus bases. ¿Qué va a pesar más? ¿La confianza de esas bases PLDistas en Luis Abinader o la confianza que se da sobre la base de la empatía? Porque básicamente son las mismas bases PLDistas. Yo creo que tanto Vinicito como Luis y como Leonel tienen que darse una vueltecita por ese panorama y pensarlo,
porque no es del todo desacertado. Ellos no pueden creer que esas bases van a hacer ciegamente lo que ellos les digan. Pero además hay un factor muy importante de cara a Leonel Fernández y su alianza con la familia Castillo, es decir, con el padre, Vincho, como se le conoce cariñosamente, y sus hijos, Pelegrín, Vinicito, etc. Y es el hecho de que esta familia tiene su agenda, es decir, es el tipo de aliado que no necesariamente va a adherirse a la estrategia general que tú tengas. Y es evidente que Vinicito Castillo tiene su propia estrategia que no necesariamente sigue los dictámenes de Leonel Fernández. Por eso fue que precisamente a esa familia se le hizo tan difícil, pues, secuestrar la voluntad de Leonel Fernández, y por eso durante muchos años fue Félix Bautista el que tenía más influencia en Leonel. Se dice que Félix Bautista le decía a Leonel y que no se lleve de los vinchos, no se lleve de los vinchos, que eso no tienen partido, no son presidentes, haciendo alusión a la poca capacidad que tenía la familia Castillo de aglutinar gente. Aunque lo cierto es que esa familia no te llena o no te suma 100,000 votos, pero fácilmente le apea 100 guaguas a la oposición por el tema del tipo de campaña que ellos hacen. Ahora bien, queda claro que la familia Castillo es un aliado muy difícil de llevar porque tiene su propia agenda, porque ellos operan con el chip mental de que ellos son los que saben qué hay que hacer. Si quieres poner en funcionamiento tu canal de YouTube o ya tienes uno y quieres que comience a ser exitoso y, por qué no, también recibir parte del pastel de los 6,000 millones de dólares que al año paga Google a través de YouTube en publicidad, pues solo tienes que adquirir las membresías de Impolíticamente Correcto. Hay dos niveles para estos fines, que son el AA y el AAA. En el nivel AA vas a acceder a un curso exclusivo que tengo acá alojado en esta plataforma y que solo los miembros podrán visualizar, en el cual capítulo tras capítulo vamos desde la A hasta la Z narrando cómo es el proceso de confeccionar un canal de YouTube y hacerlo exitoso, así como tú has visto que en poco más de 6 meses Impolíticamente Correcto ya tiene más de 30,000 suscriptores. Es noticia, mucha gente comentando el tema de José La Luz. Inicialmente yo no iba a comentar sobre esto, pero luego cambié de opinión porque vi que era el ejemplo perfecto para enrostrar algo que está pasando en la sociedad dominicana y que es muy lamentable. Primero, decir que José se convirtió en el blanco de la crítica de muchas personas por poner en duda el tema de que Luis Abinader haya contraído, y junto a su esposa, el patógeno. Esta revelación por parte del candidato del PRM hizo que inmediatamente gran parte de la opinión pública se volcase en solidaridad hacia el mismo, incluyendo al presidente Danilo Medina, Leonel Fernández y el candidato opositor Gonzalo Castillo. Cuando vi el tuit de Gonzalo, me llamó poderosamente la atención que le llamó colega a Luis Abinader, evidentemente colega de competencia, por así decir. Ahora bien, José La Luz critica o pone en duda esta declaración. ¿Qué se refleja aquí? Bueno, aquí se refleja que la sociedad dominicana está politizada a un nivel tal que es imposible examinar un hecho aparte de lo político o fuera de. Y eso es preocupante, porque eso significa entonces que aquí los artistas, los intelectuales y los elementos críticos, entre comillas, e incluso empresarios, para poder operar en esta sociedad van a tener que al final del día pues pactar o con el partido que está en el poder o con el partido que mayor fuerza tiene en la oposición para que uno de dos les dé vigencia. Esa es la consecuencia social cuando tenemos una sociedad totalmente politizada. Pero ¿dónde está lo malo con esto? Dirá usted, porque bueno, de repente Neudi, yo creo que es lo más natural.
Lo malo con eso, señores, es que la política en sí es una ciencia infértil. La política no produce absolutamente nada. El político lo único que está llamado a hacer es básicamente a gerenciar la sociedad. Por eso es que es malo que un político politice todo. Porque entonces cuando politiza todo le va a dar contratos de Estado a elementos que son afines ideológicamente, si cabe la palabra ideología en estos tiempos, al partido que está en el gobierno. Es un individuo como presidente que va a promover las ideas de un intelectual que está a favor de él, pero peor que eso es que va a impedir o a tratar de impedir que el que no es cónsono con esas ideas pues las transmita. Por eso es que politizarlo todo se convierte en un cáncer. Y cuando José La Luz criticó el tema de la veracidad de si es o no, si se contagió, en fin, pues actuó con una lógica politizada de las cosas. Y fue algo, digamos, tan estúpido que él ni siquiera se paró a ver que, bueno, mira, pero Leonel agarró y se mostró en solidaridad. Danilo Medina hizo lo mismo, Gonzalo Castillo por igual. ¿Debo yo entonces ser el que salga públicamente a cuestionar eso? No. ¿Saben qué? Si José La Luz internamente cuestiona eso y no lo cree, lo más inteligente fue sencillamente pues no emitir ese comentario, porque él tiene que tener el tacto y la sensatez para leer que inmediatamente él saliese con ese comentario iba a victimizar a Luis Abinader y le iba a estar dando pues argumento a sus adversarios para entrarle muy fácilmente. Dígame usted cómo José La Luz se puede defender de las acusaciones ahora. No puede, porque no hay forma de hacerlo, señores. No se echan pleitos tan alegremente. Es inteligente sopesar primero si usted va a ganar o no un pleito antes de echarlo. Y déjenme decirles algo. Lo mismo habría pasado si quien hubiese hecho esa declaración fuese el candidato del gobierno Gonzalo Castillo. Alguien en el PRM inmediatamente habría salido a decir que eso es mentira, que fulano lo que quiere es victimizarse. Es imposible, lamentablemente, de que en República Dominicana se diga algo, un debate, una acción económica, incluso a nivel cultural, que no pase por el matiz de lo político. Es lamentable porque, reitero, tenemos que caer en cuenta que el político como tal no produce absolutamente nada, pero que en una sociedad politizada, todo aquel que produce y es útil a la sociedad, dado dicha realidad, está supeditado al antojo y a la voluntad de ese pedazo de carne que tiene poder en ese momento.